espíritu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Bienvenidos a la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Mi nombre es Omar Vegaso Cornejo y soy docente de la Maestría de Salud Pública. En esta ocasión deseo compartir con ustedes un tema súper importante que tratamos dentro del curso de Economía de la Salud, que es uno de los primeros cursos que van a ver ustedes dentro de la maestría, que se denomina Sistema de Salud Peruano, una mirada desde la economía de la salud. La agenda que tenemos para hoy tiene los siguientes puntos. Empezamos con una visión rápida de las cifras de la salud pública, una aproximación a los sistemas de salud en el Perú, con sus principales desafíos, y culminamos con unas reflexiones finales de todo lo que vayamos a presentar el día de hoy. Para comenzar, veamos las cifras de la salud pública. Vean, por ejemplo, que en este caso la esperanza de vida es un indicador súper importante y se ha mostrado en incremento constante, no solamente a nivel de Perú, el gráfico a la derecha, sino también a nivel mundial, el gráfico a la izquierda para todas las regiones y en las últimas décadas. Esto también es importante señalar que los últimos años el porcentaje de las personas que tienen entre 65 y 80 años ha incrementado mucho. Y al 2050 se proyecta de que este porcentaje sigue incrementándose, lo cual puede repercutir en las políticas públicas futuras, es decir, en el gasto público de salud y gasto en pensiones que los estados van a tener que asumir. Entonces tenemos hasta ese momento mayor esperanza de vida, pero también mayor gasto en salud y pensiones. Y en línea con eso, los países están incrementando desde ya el gasto en salud en los últimos años. Si vemos el caso de Perú, por ejemplo, van a darse cuenta que el 63% del gasto público en salud, como porcentaje del gasto en salud, es lo que corresponde a Perú. En el caso de el gasto en salud como porcentaje del gasto público llega al 15% y como porcentaje del PBI estamos poco más allá del 3%. Un porcentaje que, aunque parezca interesante, es relativamente bajo, muy bajo diría yo, comparado con otros países, como por ejemplo los de la OCDE, que son países desarrollados, que tienen un porcentaje de 10% a más como porcentaje del PBI. La pregunta clave aquí es por qué un país como Perú tuvo un crecimiento económico importante, sin embargo no invirtió más en su sistema sanitario. Si ustedes miran el gráfico de la izquierda, van a notar, por ejemplo, de que el PBI tiene un incremento bastante notorio en los años 2002 hasta al 2008, 2009 viene la crisis financiera, hay una caída profunda,
un efecto rebote en el 2010 y luego a partir de ahí una desaceleración de la economía, ¿no? O sea, la economía no es que está en recesión, sino que crece cada vez menos. Es como ir en un auto y bajarle la velocidad, pero el auto no se detiene. En contraste con ello, si vemos el gráfico de la derecha, justamente a partir del año 2008, año en que la economía, digamos, se cae y después comienza a crecer menos, el gasto público en salud en el Perú más bien comienza a crecer progresivamente. Y esto genera un problema. Gastamos más, pero no estamos generando los recursos suficientes, no estamos creciendo lo suficiente como para poder financiar sostenidamente ese gasto. No todas son malas noticias. Vemos también, por ejemplo, que en este caso la desnutrición crónica infantil se redujo a más de la mitad de los años 90. Este gráfico compara la desnutrición crónica infantil con la anemia, por ejemplo, en un rango de 3 décadas, y vemos que había una reducción importante de ambos indicadores. Sin embargo, si se fijan bien en el último tramo del gráfico, en el caso de la anemia, los últimos 8 o 10 años, prácticamente el indicador no se ha movido. Mientras que en el caso de la nutrición, este indicador ha ido mejorando paulatinamente a lo largo de los últimos años. ¿Qué puede explicar esto? Probablemente políticas públicas que han impulsado una lucha frontal contra la desnutrición, lo que no se ha generado en el caso de la anemia. Como también podemos pensar de que son recursos que se han asignado, un tema, por ejemplo, de eficiencia en el gasto, etc. Y esto es lo que vamos a ver entendiendo justamente cómo funciona el sistema de salud. Veamos en ese sentido el sistema de salud en el Perú, pero desde la mirada de los usuarios, de los consumidores, de los asegurados. Generalmente nos dicen, entre por aquí, como la foto que está en pantalla, y la persona tiene el acceso al sistema, pero esto no le garantiza la oportunidad ni la calidad de la atención, ni mucho menos tampoco estamos garantizando que este acceso sea permanente, que sea sostenible financieramente en el tiempo. Para entender esta situación tenemos que remontarnos al año 2008. El año 2008 justamente fue el año en el cual se detectó esta situación. ¿Se acuerdan que veníamos creciendo a tasas interesantes en términos de PBI? Pues resulta que en términos sanitarios la situación era esta. El 58% de la población no accedía al sistema de salud. El asegurador principal era el Seguro Social con un 20%, seguido del SIS, Sistema Integral de Salud, con un 18%, y en una bolsa otros con el 4%. Ahí estaban las sanidades, policiales, Fuerzas Armadas, sector privado, EPS, etc. Esto genera que la respuesta política justamente para mejorar las condiciones del sistema de salud fue la promulgación de esta ley, la 29344, la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, más conocida como el AUS, en el año 2009, que parte justamente del objetivo, o de esa realidad, para tener el objetivo de la cobertura universal en salud. Reconociendo en primer lugar que hay diferentes modalidades de aseguramiento, es decir, tenemos un sistema de salud fragmentado. Hay un segmento de la población que se atiende en salud, otros en el SIS, otros en las Fuerzas Armadas y Policiales, otros en el sector privado, pero no está articulado, y por esa razón es que la articulación de estos diferentes subsistemas en el sector era uno de los objetivos importantes a lograr de manera progresiva. Esto significa que en el tiempo íbamos a incorporar a más personas para que puedan acceder al sistema de salud. ¿Qué es lo que hemos logrado hasta la fecha? Según Su Salud, en el año 2022 hemos llegado a coberturar al 98.78% de la población. O sea, si partimos de la situación del 2008 que teníamos, 58% no accedía, o sea, 42% sí accedía al sistema, pues de ese 42 hemos saltado al 98.78%, digamos equivalente a 35 millones de afiliados en los diferentes subsistemas del sector salud. Es decir, no es que todos vayan a atenderse por el sector público. Solamente se atienden por el sector público básicamente el SIS, que es el 70% de la población, este es un dato importante a resaltar. Es salud, que tiene casi el 30%, pero que abarca básicamente trabajadores formales, formales y dependientes, a diferencia del SIS, que involucra a poblaciones en estado de pobreza extrema, y también ha ido adicionando, incorporando poblaciones vulnerables a lo largo del tiempo. Y el resto es un porcentaje menor que involucra a EPS, las sanidades y otros seguros. Hay un porcentaje todavía de la población que no accede todavía al sistema de salud, pero se proyecta que sea absorbido básicamente por el SIS.
Hasta aquí podríamos decir que todos estamos contentos pensando de que el sistema de salud está financiado por el Estado y que qué bueno que el Estado lo haga de esta manera. Sin embargo, hay una cosa importante que hay que observar. ¿Será sostenible ese financiamiento público sabiendo que no estamos generando los recursos necesarios para ello? Y para esto analizamos la parte presupuestal. Ese es en realidad un mito. Si vemos las cifras, observamos de que el presupuesto en salud ha ido creciendo constantemente durante todos los años. 2023 tampoco ha sido la excepción porque se han asignado cerca de 25.000 millones de soles en salud, que es el sector que más, es el segundo sector con mayor cantidad de fondos. Otro tema importante es el gasto de bolsillo. Es decir, si tenemos un mayor gasto público, ¿por qué tenemos un gasto de bolsillo más elevado? ¿Qué es el gasto de bolsillo? El gasto de los hogares en la atención de la salud. Por lo tanto, acá lo que detectamos es una ineficiencia del gasto. O sea, el problema no es el gasto, no es la cantidad de presupuesto. El problema es cómo se gasta ese presupuesto y cómo se asigna finalmente para poder cubrir las necesidades de la población. Lo que vemos es que de repente el Estado está gastando más, pero de repente hay personas que cuando se atienden en el sector público no están recibiendo sus medicinas a tiempo, entonces tienen que comprarla aparte en las farmacias o irse a una consulta médica particular porque no le llegaron a atender en el sector público, en el hospital o en el consultorio, en el establecimiento de salud que daban, y al final de cuentas esto significa un gasto de bolsillo mayor. ¿Cuánto es este gasto de bolsillo en Perú? El 28.62%. Otro tema importante, si es gasto o inversión, el gasto se desembolsa, no se recupera, la inversión es incrementar la capacidad productiva de la economía, por lo tanto aquí hay que darle más fuerza a la inversión y no tanto al gasto. Hay que reconocer también de que básicamente lo que se gasta es en salud recuperativa, pero no se invierte en prevención, no hay atención, solamente el 7% del presupuesto se destina a la parte preventiva. Y eso es todo un reto para el sector. Cierre de brechas, infraestructura, el sector salud tiene alrededor de 19.000 millones de dólares en brechas que se ha intentado cubrir con construcción de hospitales, bajo mecanismos de APPs, asociaciones público-privadas, y esto todavía ha sido insuficiente. Entonces, las inversiones tienen que ver justamente con el tema de infraestructura, equipamiento, tecnología, insumos estratégicos, recursos humanos, etc. Otro dato aquí es que justamente en época de pandemia el porcentaje de establecimientos de salud con muy mala calidad de atención, con muy mala infraestructura, se ha incrementado fuertemente, de 77% en nivel primario, por ejemplo, al 97%, o sea, 20 puntos, y ahora casi todos los establecimientos de salud tienen un problema de infraestructura, y no solamente en atención primaria, en primer nivel, sino también en hospitales, en institutos especializados, laboratorios, todos tienen ese mismo problema dentro del sector. Si hablamos de recursos humanos, el 90% está en el sector público y de hecho tenemos también un déficit en términos de médicos, por ejemplo, enfermeras y obstetras. Nos pide la OMS, por ejemplo, en promedio 23, tenemos en promedio 14 médicos, tenemos 16 enfermeras, tenemos 5 o 6 obstetras por debajo del nivel requerido o sugerido por la OMS. De hecho, con diferencias dentro de cada región. Los medicamentos, otro también aspecto importante, porque no puede haber una cobertura universal si es que no se tiene el acceso a los medicamentos de manera adecuada. Es beneficioso controlar los precios de los medicamentos si es que están elevados los precios, pues ese es un tema también que vamos a discutir a lo largo de las sesiones. Finalmente, algunas reflexiones, pues buscamos entender esta situación. Estamos creciendo, pero cada vez menos, con alto gasto y con deuda pública creciente. Recordemos que estamos en un año electoral hace poco, el año pasado, con nuevas autoridades regionales y locales, lo que implica procesos de aprendizaje y ciertas demoras en la aplicación de las propuestas. Es necesario fortalecer la rectoría, la supervisión y la regulación como función importante dentro del Estado. También el Estatuto Universal debe contemplar varias dimensiones como la calidad, la oportunidad y sobre todo la sostenibilidad financiera. Y el enfoque debería ser sistémico, multisectorial, a largo plazo, con políticas saludables, políticas que
tengan el diálogo con la sociedad y el Estado, contemplen los grupos de interés, que sean transparentes, que rindan cuentas, que entreguen resultados a tiempo y que existan inversiones importantes en atención primaria, en justamente en la parte preventiva también. Finalmente, rodea la academia y la universidad justamente para analizar y profundizar estos temas. Esta es una reflexión final que vamos a dejar. Generalmente hacemos estas actividades en lo largo de las sesiones y pues después de haber culminado toda esta explicación, pues a su juicio, ¿cuáles son los principales desafíos del sistema de salud? Ustedes pueden utilizar un par de términos para definirlo de acuerdo con todo lo que hemos comentado y de hecho esto lo hacemos a través de esta actividad del Mentimentor, pero que también podemos hacerla a través de otras a lo largo de las sesiones del curso. El mayor de los éxitos y espero verlos muy pronto en las aulas. Muchas gracias.